Boa tarde a todos. Muito obrigada por terem participado neste fórum. Os convidados de hoje, os participantes nas mesas redondas dos próximos dias e os convidados para fazerem as conferências magistrais. Este fórum é uma iniciativa que a RADI pretende continuar, pois é um momento importante de reflexão não só sobre o nosso trabalho, mas configura também a colaboração sempre necessária e fundamental entre arquivos e especialmente entre arquivos diplomáticos. Cada um de nós guarda a memória do outro, fortalecendo o seu conhecimento. Num mundo cada vez mais permeável, em que o volume de informação é avassalador, será de importância crescente a preservação e conservação da memória de todos. Conservar e informar, duas ações maiores do nosso trabalho, que ajudam a tornar mais justa e democrática a nossa sociedade, ao mesmo tempo que permitem aos arquivos responder à necessidade de transparência e visibilidade. Para terminar, eu gostaria de referir a declaração emanada do seminário realizado em Madrid em novembro de 2019, no seu ponto 4, em que afirma que os arquivos são instrumentos essenciais para o direito ao conhecimento, o direito à verdade, são prova e permitem a reparação de danos às vítimas dos direitos humanos e contribuem para a recuperação da memória coletiva. E, finalmente, é preciso sublinhar que os arquivos são fundamentais na definição de políticas de transparência e memória. Desejo a todos um ótimo trabalho e agradeço expressamente o trabalho da doutora Laura Moreno na realização deste fórum. Passaria agora a palavra ao Henrique Vargas. Muito obrigado, querida presidenta del programa de cooperación RADI. Muchas gracias, querida Margarida Lagues, por tus palabras. Y qué bueno que recuerdas que en el año 19 fue el año iberoamericano de los archivos. Qué bueno que recuerdas esta declaración que es tan importante y que será seguramente muy importante para el desarrollo de estas instituciones en los años por venir. Querida Laura Moreno, directora general de Acervo Histórico y Diplomático de la Cancillería Mexicana y titular de la Unidad Técnica del programa RADI, amigas y amigos todos, una vez más, la RADI nos pone un reto por delante. En esta ocasión me complace participar en este importante acto de inauguración del foro La Memoria en el Presente de Iberoamérica. Debo resaltar la trascendencia de este foro y los objetivos que se han planteado, ya que a lo largo de los próximos días, grandes especialistas podrán exponer e intercambiar conceptos, experiencias y opiniones fundamentales alrededor del quehacer de los archivos diplomáticos en Iberoamérica. Como bien nos ha recordado la presidenta del programa RADI, el año 19 fue designado por los jefes de Estado y de Gobierno el año de los archivos para la transparencia y la memoria, ocasión en la que el sector pudo debatir y profundizar sobre el rol que juegan estas instituciones en la vida pública, en la garantía de los derechos, en el acceso democrático a la información y a los mecanismos de transparencia, así como a la memoria, tema central de este seminario. Los archivos diplomáticos, por sus propias características y desarrollo institucional, en los últimos años han podido avanzar mucho en su reflexión académica y por ende sus aportes, los cuales son altamente valorados. Me es grato compartir con ustedes que hoy, que en este preciso momento, está teniendo lugar en Andorra, en un formato semipresencial, la 27 Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Después de 2 largos años, nuestras máximas autoridades se podrán reunir, podrán debatir e intercambiar puntos de vista sobre una Iberoamérica frente a la innovación en el desarrollo sostenible, en un contexto establecido claramente por la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y sobre toda una Iberoamérica frente al reto del coronavirus y su recuperación.
Estamos inmersos en la mayor crisis en décadas, una crisis multinivel que ya ha dejado atrás, tras de sí, a más de 3 millones de personas en todo el mundo y la mayor recesión global desde la Segunda Guerra Mundial. Este foro, amigas y amigos, no puede estar ajeno a esta realidad, a la nueva realidad de nuestro entorno, de nuestros países, de nuestra gente, de nuestras instituciones. Después de un año de pandemia, debemos de profundizar y debemos de reflexionar y tenemos que realmente adentrarnos a un diálogo para la búsqueda de mejores soluciones e inclusive en foros como este. Tenemos que profundizar en la mejora de la política pública y de los servicios que brindan los archivos diplomáticos. En Iberoamérica trabajamos por la memoria, por la preservación y por la difusión de nuestra historia. Trabajamos también por la transparencia. Debo reconocer el enorme trabajo que la RADI lleva haciendo para la organización de este importante foro. Querida presidenta, enhorabuena de verdad por la iniciativa y que sea una actividad que pueda permanecer en el tiempo y que se convierta en una cita periódica desde el programa RADI con la comunidad. Querida Laura, mi mayor reconocimiento por todo lo realizado. Estaremos muy atentos al desarrollo del mismo y, por supuesto, las conclusiones a las que se llegue en este importante foro. Por mi parte, mañana tendré la oportunidad, y quiero expresar mi más sincero agradecimiento al respecto, tendré la oportunidad de presentar en formato de conferencia algunas de las reflexiones y de las visiones que tenemos desde el Espacio Cultural Iberoamericano, de la Secretaría General Iberoamericana, alrededor de los temas centrales de este importante foro. En Iberoamérica, insisto, desde hace muchos años se trabaja y se trabaja bien por la preservación y la difusión de la memoria. Les doy la más cordial bienvenida a todos los que están participando en este foro. Les expresamos nuestro profundo reconocimiento y agradecimiento a toda la comunidad académica que está acompañando el desarrollo del mismo y, por supuesto, tenemos que celebrar esta capacidad que tenemos en tiempos de confinamientos, en tiempos de pandemia, de poder seguirnos reuniendo, de poder seguir celebrando este tipo de reuniones que, por supuesto, contribuyen a la consolidación del espacio cultural iberoamericano. Debemos de celebrar la diversidad que nos caracteriza, que nos define y nos proyecta al mundo y celebrar, por encima de todo, la enorme capacidad de diálogo que tienen, por supuesto, nuestros países iberoamericanos. Enhorabuena por esta iniciativa y que tengamos un muy buen seminario, y mi saludo absolutamente lleno de afecto y de respeto a todos y a todas y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias, Enrique, por esas palabras. Y bueno, yo quiero aprovechar, dar la bienvenida a todos y a todas los participantes y a quienes siguen la transmisión vía Facebook al foro La Memoria del Presente en Iberoamérica. Esta iniciativa resulta fundamental para la red de archivos diplomáticos, pues hoy más que nunca es imprescindible revalorar el papel que juegan los archivos en el desarrollo de las sociedades, por lo que es urgente proyectar desde distintas posibilidades el alcance de la documentación de archivo tiene para fortalecer la memoria colectiva. Por ello, es imprescindible la reflexión sobre las distintas circunstancias y aspectos que involucra el trabajo de los archivos. Dicho análisis debe estructurar las tareas necesarias y concretarlas en proyecciones de trabajos viables orientadas al cumplimiento efectivo de los objetivos y metas en beneficio de la sociedad. Falta mucho trabajo para que de manera real y efectiva los archivos cumplan el papel que están llamados a realizar en la construcción de las sociedades plenamente democráticas. Por ello, la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos reúne el día de hoy a funcionarios, investigadores y representantes de diversas organizaciones iberoamericanas, entre los que destacan Natalia Armijos, directora general de Cultura de la Organización de los Estados Iberoamericanos, Enrique Vargas Flores, coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano de la Secretaría General Iberoamericana, y Pedro Aires Oliveira, presidente de la Asociación de Amigos de los Archivos Diplomáticos, quienes discernirán
sobre diversos tópicos que se centran en el tema central de este foro, es la memoria en el presente de Iberoamérica. En este espacio se plantean mesas de trabajo que reflexionan sobre algunos de los compromisos que las naciones han suscrito con los diversos organismos, como la ONU y la UNESCO, en materia de acceso a la información, impulso a la educación y derechos humanos, así como la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible en los ámbitos de cooperación, investigación, cultura y educación. Entre los ejes rectores de discusión se encuentran los procesos y retos para el uso social de la memoria, los archivos dentro de las entidades de gobierno, el papel de los archivos en el contexto de la cultura y el desarrollo sostenible, los archivos como entidades generadoras de conocimiento y actores beneficiarios de los archivos. Coincidentemente, este foro, ya lo ha mencionado Enrique, se presenta en el marco de la 27 Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, por lo antes señalado, y como parte de las entidades de los ministerios o secretarías de Relaciones Exteriores, para la RADI, este espacio resulta vital como parte de los procesos de reflexión, creación de agendas de trabajo que contribuyan al acercamiento y desarrollo de nuestras sociedades, tareas que no resultan menores. Así que no me resta nada más que darles la muy cordial bienvenida y bueno, no me pasaría en este momento a cederle la palabra a la presidenta Margarita Lajes para que presente a nuestra primera conferencista magistral. Muchas gracias. Boa tarde mais uma vez. Natalia Armijos, bienvenida y muchas gracias por su participación. Natalia Armijos es directora general de Cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos. Es ecuatoriana, economista por la Universidad Particular de Loja y licenciada en Comunicación Social a la Universidad Nacional de Loja también. También es máster en Estudios Políticos Aplicados y en Cooperación Internacional para el Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Ha participado en diversos cursos, seminarios y talleres y también ha sido ponente invitada en varias conferencias. Ha sido reportera, coordinadora general de la Fundación CAGE, coordinadora de proyectos del Centro de Asesoría y Desarrollo Empresarial y Social de la Universidad Técnica de Loja, coordinadora del Sistema Nacional de Aulas Virtuales, coordinadora de Educación y Formación Continua, observadora internacional para la OEA en procesos electorales en América Latina. Desde 2009 hasta agosto de 2018, fui la directora y representante permanente de la Oficina Nacional de la Organización de Estados Iberoamericanos en el Ecuador. A partir de octubre de 2018 a diciembre de 2020, se desempeñó como directora general de Administración y Contabilidad de la OEI y actualmente es la directora general de Cultura. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias por tu participación. Muchísimas gracias, Margarita, Laura. Mi saludo también a Enrique Vargas. Muchísimas gracias a la RADI por esta invitación para que la OEI, a través de la delegación que me hace el secretario general Mariano Jabonero, estemos presentes en este importante foro. Quiero aprovechar para trasladarles el saludo del secretario general a todos quienes conforman la red de archivos diplomáticos, a quienes están participando de este importante evento. También nuestro saludo y ánimo, un saludo también que tiene la preocupación que cabe en este momento de pandemia que estamos viviendo a nivel global, no nos deja de preocupar y lógicamente tener presente cómo evoluciona esta pandemia, cómo están respondiendo los países y sobre todo que esperamos que la salud de ustedes, de sus familias, de los seres queridos se siga preservando. Hemos tenido muchísimas pérdidas, esperemos que pronto a través de las vacunas podamos ponerle un punto final, ojalá, a esta pandemia.
Voy a compartir mi pantalla para dar inicio a la conferencia que me han encargado. Espero poderla, aquí está, poderlo hacer. La verdad que a través de la tecnología, de lo que hemos vivido este último año, se nos hace pues mucho más fácil el poder llegar a través de las herramientas de la informática, del Internet, y de no haber parado la actividad de formación, de capacitación de los proyectos, las actividades de todas las instituciones a través del uso de la tecnología. Espero que se esté viendo la pantalla. Laura, cualquier comentario, por favor, me avisan. Voy a empezar. Veíamos importante en el marco de este foro compartir con ustedes lo que ha sido la memoria en el presente de Iberoamérica desde una mirada de la cooperación internacional. El presente de Iberoamérica debe analizarse desde la memoria colectiva de nuestros países. No entenderíamos muchos hechos y acontecimientos si no conocemos nuestro pasado, lleno de historia de las primeras culturas que habitaron nuestros territorios, luego la época de la llegada de Colón a América y con ello el inicio de las fundaciones de las nuevas ciudades. Desde entonces tienen especial relevancia los documentos históricos que fueron intercambiados y afortunadamente muchos de ellos se han conservado. Otros muchos se perdieron, pero los que se conservaron nos han permitido conocer y reconstruir nuestra historia común y compartida. Desde aquellos tiempos de los conquistadores, misioneros y religiosos, representantes de la corona, botánicos, sabían de la importancia de escribir y dibujar sobre todos los temas del encuentro de estos dos mundos, la península ibérica y el continente americano. En la era contemporánea, los archivos han estado en el centro de complejas cuestiones técnicas para su conservación y estudio, en un contexto de múltiples y variados intereses políticos en términos de derechos de acceso, patrimonio compartido, memoria, garantías y transparencia. Investigadores, teóricos y profesionales de la archivística, filósofos, antropólogos, historiadores, archiveros y documentalistas en todos los lugares del mundo se enfrentan a los desafíos y retos que supone guardar y preservar la memoria, utilizarla correctamente para su trabajo cotidiano y comprobar cómo paulatinamente los archivos se transforman, se hacen menos materiales y cada vez más digitales. En ese sentido, y entre la teoría y la práctica, se plantean los retos en la era de la digitalización y el archivo masivo de documentos, tanto personales como públicos. Afortunadamente, la reflexión y colaboración conjunta sobre la importancia de los archivos no ha sido una materia de trabajo, ha sido una materia de trabajo de diversas instancias públicas y privadas, incluidos los organismos internacionales que nos hemos involucrado en apoyar e impulsar proyectos y programas para la conservación del patrimonio documental. El interés compartido de diferentes actores implicados en la importancia de salvaguardar nuestra memoria ha hecho que trabajemos hacia una meta clara: la conservación del patrimonio documental. Somos conscientes de que existe mucho trabajo por hacer y que no siempre se cuenta con los recursos necesarios para trabajar en este tipo de proyectos. Por un lado, necesitamos recursos, sobre todo económicos, que nos permita contar con el personal idóneo para dirigir y poner en marcha proyectos de rescate y conservación de archivos, y los recursos tecnológicos y logísticos para cumplir con las normas internacionales. Ante ello, es importante comentar el apoyo que se ha dado desde organismos internacionales como la UNESCO. Por ejemplo, cuando se aprobó en el 2011 la Declaración Universal sobre los Archivos, un documento destinado a promover el lugar de los archivos en las sociedades modernas, tanto en términos de preservación de la memoria colectiva como de apoyo a la democracia y los derechos humanos. Posteriormente, en el 2015,
la recomendación relativa a la preservación del patrimonio documental, incluyendo el patrimonio digital y el acceso al mismo. Reafirmaba las preocupaciones y debates en esta materia que siguen estando vigentes. Incluso han cobrado más actualidad con el paso de los años, precisamente acompañando el ritmo acelerado del mundo cada vez más digital en el que vivimos, reconociendo las grandes brechas que tenemos en la propia comunidad iberoamericana. La destrucción de archivos durante las épocas de conflictos, su inapropiada reutilización, las limitaciones de algunas entidades para proteger adecuadamente su conservación, la falta o limitada disposición de profesionales, la fragilidad o vulnerabilidad asociada a la tecnología digital en muchos de nuestros países, hace que hoy más que nunca este debate esté en la agenda de las instituciones y entidades que tienen a su cargo documentos de valor diplomático, político, económico y social ante futuras generaciones en términos de compromiso, respaldo político, formalización de acuerdos, validaciones de trámites, etc. Todo lo mencionado da cabida para seguir impulsando políticas públicas a favor de los archivos, ya que desde las diversas instancias públicas y privadas, incluida la academia, se sigan impulsando proyectos y programas que respondan a estos retos. Formación inicial de los profesionales especializados en esta materia, recursos para la conservación, para la digitalización, el acceso y la difusión. La Declaración Universal sobre los Archivos subrayó el papel esencial que desempeñan los archivos en la vida democrática, su conservación, su apertura a la investigación y a los ciudadanos constituyen elementos fundamentales del proyecto democrático de las sociedades modernas en Iberoamérica. Ante esto surgen algunas preguntas. ¿Cuáles son los vínculos entre los archivos y la democracia? ¿Cuáles son los nuevos retos a los que se enfrentan los profesionales de los archivos y la investigación, así como los ciudadanos en tiempos de transformaciones permanentes, de crisis políticas, económicas y sociales? Interrogantes que han sido objeto de reflexión y en algunos casos de manera amplia, porque sabemos de la importancia de conocer la historia y entender los procesos democráticos de nuestros países. En este sentido, ante el cuestionamiento del vínculo entre verdad y libertad, la generalización de las fake news y la idea de la posverdad, el valor y la importancia de los archivos resultan hoy más cruciales que nunca. En términos de ciudadanía y en la era de la digitalización generalizada, en la que todo el mundo cuenta su historia a través de las redes sociales, contribuyendo a crear múltiples y gigantescas bases de datos de archivos en espacios sin seguimiento ni control público, es indispensable repensar el significado de los archivos, sus retos y desafíos para constatar que estos son hoy en día más esenciales y necesarios que nunca. Por todo ello, la cooperación cobra aquí un peso especial, ya que a través de ella podemos comprobar el enorme valor de un programa como el de los archivos diplomáticos, que ha ido consolidándose en el tiempo como un modelo de colaboración. Ante la enorme abundancia de datos accesibles en la red, surgen nuevas preguntas. ¿Se podrá acceder a todos los archivos desde cualquier punto del planeta y desde cualquier dispositivo? ¿Cómo se manejarán las cuestiones vinculadas a la confidencialidad de los documentos, su conservación y reutilización en formato de datos digitales? ¿Cómo será el futuro de los archivos y el de los profesionales que se desempeñan en este ámbito, bibliotecarios y documentalistas, cuando la inteligencia artificial permita a todos acceder en la abundancia de información o incluso enriquecer su descripción por sí sola? Las herramientas digitales cuestionan los límites de las colecciones, así como su anclaje en las instituciones nacionales, transforman las competencias necesarias, redefinen el público y los usos de los documentos conservados,
nos corresponde evaluar la realidad del impacto de la tecnología digital en nuestras sociedades y nuestra memoria colectiva ante el posible riesgo de perder parte del conocimiento de nuestra historia. En este contexto, los archivos diplomáticos tienen ante sí, hoy más que nunca, un valor esencial para preservar la memoria de los hechos, de los acontecimientos políticos, económicos, sociales, culturales, preservar la historia, las identidades de las narraciones, en definitiva, los sucesos que forjaron la vida de nuestros pueblos en Iberoamérica con perspectiva de futuro. El valor de la memoria de la OI, con más de 70 años en los ámbitos de la educación, la ciencia y la cultura, nos permite conocer el desarrollo y la propia evolución de la realidad social y cultural relacionada con estos tres objetivos misionales que tenemos: educación, ciencia y cultura. La OI es un organismo internacional de carácter gubernamental para la cooperación en el campo de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura en el contexto del desarrollo integral, la democracia y la integración regional de los países iberoamericanos. Justamente en el año 2019, en ocasión de la celebración de las 7 décadas de vida institucional, echamos la vista atrás para recordar ese pasado. La OI nació en 1949 durante la celebración del primer Congreso Inter-Iberoamericano de Educación, celebrado en Madrid del 16 al 25 de octubre, en el que participaron 15 países iberoamericanos, además de Estados Unidos, Filipinas, Francia e Italia. Llama la atención el hecho de que asistieran representantes de aquellos países de la región con los que España en aquellos años tenía unas relaciones tensas, incluido México, lo que demuestra la importancia de la educación y la cultura para aproximar posiciones y propiciar relaciones de colaboración, incluso en contextos adversos. En total, más de 200 participantes en el Congreso y otros tantos que no pudieron asistir, pero que se adhirieron al mismo y a sus resoluciones, debatieron durante 10 días sobre el concepto mismo de la educación y sus valores, presentaron sus respectivos sistemas educativos, intercambiaron propuestas y buenas prácticas y, sobre todo, acordaron dar continuidad a la experiencia. En este congreso se creó, con carácter de agencia internacional, la Oficina Central de Educación Iberoamericana, con las siglas OEI, dentro del entonces llamado Instituto de Cultura Hispanoamericana. En 1951 se constituyó como un organismo internacional no gubernamental con estatutos propios en los que se indicaron las finalidades de la OI, que se resumían en 3 conceptos: informar, documentar y coordinar. En el segundo Congreso Iberoamericano de Educación, que se celebró en Quito en 1954, se resolvió revestir a la OI de carácter intergubernamental y establecer la sede central de su Secretaría General en Madrid. 1985 fue un año de inflexión en la historia de la OI, propiciado por los cambios que supuso la primera reunión de expresidentes constitucionales de Iberoamérica, que se convocó en abril de ese año en la ciudad de Guadalupe, España. Se trató de la primera reunión de este tipo celebrada en la historia de Iberoamérica y que fue convocada por la OEI, la Junta de Extremadura y la Comisión del Quinto Centenario. Al evento asistieron 18 expresidentes, entre los que estaban Leopoldo Cabo Sotelo, de España; Carlos Arosemena, de Ecuador; Arturo Frondizi, Argentina; Lidia Geiler Tejada, de Bolivia; María Lourdes Pintancilgo, de Portugal; Luis Herrera, de Venezuela; Arístides Royo, de Panamá; Julio César Turbay, de Colombia; y Adolfo Suárez, de España. Tal y como anunció Su Majestad el Rey Juan Carlos I en Guadalupe, esta reunión fue el germen de la primera Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno,
que se celebraría en Guadalajara en 1991 y sería el antecedente directo de las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno que justamente hoy, en este momento, se está desarrollando la 26ª cumbre en Andorra. En palabras de los exmandatarios asistentes a la reunión de 1985, la OEI es la representación legítima de la comunidad iberoamericana de naciones en los campos de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura. Asimismo, el primer secretario general iberoamericano, don Enrique Iglesias, considera que la OEI ha sido en la historia de Iberoamérica el punto de partida de esta nueva realidad que hoy vincula y une a los países iberoamericanos, capaz de superar los desencuentros del proceso colonial. Estos países demostraron ser capaces de dialogar, discrepar, pero siempre enriquecerse en encuentros apoyados en tradiciones, lenguas, culturas e intereses que no ignoran las diferencias, pero apuestan a los puntos de interés común. En este punto es importante reconocer el trabajo de la CEGIP como organismo que apoya la Secretaría Pro Tempore, constituida por el país anfitrión de la cumbre, a coordinar las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno, siendo una reunión del más alto nivel político de la comunidad iberoamericana, en la cual los mandatarios se comprometen colectivamente a impulsar programas y proyectos para mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales de nuestros países. En el presente, muchos países de Iberoamérica siguen siendo los más desiguales del planeta. Por ello, la cooperación internacional ha seguido presente en la región, recalcando que en los últimos 20 años este trabajo ha ido cambiando para responder a las prioridades de los países que se recogen en sus planes de desarrollo. Es decir, la dinámica de la cooperación responde al diálogo de respeto a la soberanía de los países, quienes deciden en qué y cómo es esa cooperación. Pero como todos sabemos, desde el 2015, los países apuestan por la implementación y cumplimiento de la Agenda 2030. Los grandes retos por superar son la pobreza, el hambre y las desigualdades. Para ello se necesita implementar la agenda de manera integral en sus 3 dimensiones, social, económica y ambiental, a fin de alcanzar un desarrollo sostenible real. En la implementación de estas agendas internacionales, reconocidas y compartidas en la región iberoamericana, los documentos y por ende los archivos cumplen un rol fundamental, que es el de registrar los procesos que se implementan para hacer seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas que se están promoviendo o no en el cumplimiento de la Agenda 2030. En este contexto, en los últimos años, la educación ha adquirido gran relevancia, en parte como uno de los ejes claves del paradigma de la igualdad, por la importancia que tiene reducir brechas y garantizar el pleno derecho a educación en el camino hacia el desarrollo con igualdad. Y desde una perspectiva amplia, por el lugar central que ocupa la educación en el proceso de cambio estructural de nuestros países. El multilateralismo y la cooperación en su sentido amplio, incluida la cooperación sur-sur, es vital para el fortalecimiento de las oportunidades educativas de la población de la región, siendo el acceso a una educación de calidad el camino hacia sociedades inclusivas con desarrollo sostenible. En esta breve memoria de la cooperación en Iberoamérica, y haciendo referencia únicamente al ámbito de la educación, nuestros archivos nos muestran por dónde hemos transitado. Desde los primeros programas de alfabetización y educación básica de adultos, los programas de educación para el empleo, el fortalecimiento de la educación técnica profesional, pasando al trabajo actual por la educación en primera infancia, la educación en derechos humanos y ciudadanía iberoamericana,
competencias del siglo XXI, gobernanza y liderazgo educativo, inclusión educativa y la educación digital e innovación. Desde el inicio, los principios que rigieron el accionar de la OEI, como he mencionado, fueron informar, documentar y coordinar. Desde entonces nos hemos posicionado como una fuente de comunicación fiable y actualizada en las áreas temáticas de educación, ciencia y cultura. Las memorias de los programas y proyectos que hemos implementado se han recogido en publicaciones periódicas, entre ellas Noticias de Educación Iberoamericana, publicación mensual en formato periódico editada de 1951 a 1955, que daba a conocer las actividades realizadas por la OEI en el periodo de tiempo correspondiente e incluía artículos de fondo o de opinión. Revista Plana, publicación mensual en formato revista editada de finales de 1955 a 1983. Educación, noticias de educación, ciencia y cultura, publicación bimensual en formato periódico, editada de 1984 a 1986. Revista Iberoamericana de Educación, revista de educación que nace en 1993 y que continúa editándose con una periodicidad cuatrimestral. Está compuesta por artículos originales en español o portugués sobre temas de política e investigación educativa, innovación y experiencias de éxito y otros temas de interés educativo en la región iberoamericana. Cada número está dedicado a un tema monográfico que se realiza previamente una convocatoria pública para recibir los artículos que se someten a una estricta evaluación científica de acuerdo con los estándares internacionales. Revista CTS. La Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad, CTS, nace en el 2003 y busca alcanzar una mejor articulación entre la ciencia y la sociedad en los países de América Latina y la península ibérica. La periodicidad de la revista es cuatrimestral. CTS es una iniciativa conjunta de la OEI y el Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior, Redes de Argentina, con apoyo del Instituto Universitario de Estudios de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Salamanca. Estas publicaciones y las memorias de nuestros programas y proyectos forman parte del archivo documental de la cooperación en Iberoamérica. Dan muestra del desarrollo que ha tenido la región en los ámbitos de la educación, la ciencia y la cultura, y nos muestra los desafíos y necesidades actuales. De esta forma, se percibe mejor que el presente de Iberoamérica también se ha escrito desde la cooperación y muy importante desde la propia experiencia de la cooperación sur-sur de nuestros propios países, y que en ese proceso los archivos han tenido un papel fundamental para acompañar los hechos y construir nuestra narrativa común. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Natalia. Muy interesante tu intervención. Margarita, te paso la palabra. Existen algunas preguntas que se están presentando en el Facebook, entonces, si me permiten, Margarita, se las haría a Natalia para que ella pudiera contestarlas. Sí. De acuerdo. Entonces, hay una pregunta que es: ¿existe algún proyecto o iniciativa específica de OEI para que los archivos tengan un rol más activo con ese organismo? Es una pregunta de Anjo. Sí, bueno, cabe indicar que la OEI actualmente trabajamos también, cumplimos un rol de ser los administradores del programa Iberarchivos, y luego, dependiendo de cada una de las oficinas y en los países, se desarrollan también diferentes proyectos y actividades con archivos públicos, principalmente
con las cancillerías, con las universidades. Hay diferentes experiencias. Hoy por hoy no tenemos una línea concreta de trabajo en lo que es justamente la preservación, la conservación de los archivos, pero entendemos que el documentar todo nuestro trabajo de los diferentes proyectos forma parte de la vida institucional de esta organización. Entonces, a través de las oficinas nacionales siempre estamos prestos a colaborar y a responder de manera pertinente en los proyectos que se desarrollan en cada país. Sí, gracias. No tenemos más cuestiones, pienso yo. Entonces, yo agradezco más una vez a Natalia Armijos por su presencia y por su conferencia magistral, que nos ha enseñado tanto y que nos deixa motivos de reflexión. Y agradezco a todos la presencia y seguimos entonces para la primera mesa, que es procesos y retos para el uso social de la memoria. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Natalia. Un gusto. Un gusto también. Un gusto.